un personaje que de pronto por su reputación, pues a veces como que se desconoce su verdadera misión que Dios le encomendó a cumplir y que lo hizo de gran sabiduría y orientada por el poder de Dios para que estos dos espías que llegaron allí a Jericó pudiesen cumplir la misión y devolver a darle buenas noticias a Josué, aclarando que estos dos espías son diferentes a los espías que desde el monte Sinaí envió Moisés, que eran 12 y solamente dos llegaron con noticias buenas, pero estos son otros dos espías que cuando Josué estaba en la parte oriental del río Jordán, entonces envió a estos dos espías a ver qué había por allí para poder estructurar la estrategia y poder tomar la ciudad de Jericó. Entonces vamos a hablar de Raham o Raham. Em, Geográficamente, la ciudad de Jericó, que aún todavía permanecen las ruinas, pues está prácticamente muy cerca a Nazaret, a Belén. Está muy cerca. Y esta ciudad era tal vez una de las más eh, grandes ciudades amuralladas que había en territorio de Canaán. Y allí era donde llegaron los espías para ellos poder mirar cómo era la ciudad y poder llevar un informe a Josué. Históricamente, Rahab es no solamente conocida en el capítulo 3 del libro de Jueces, sino que es muy conocida en el libro de Hebreos. Si no estoy mal, capítulo 11 versículo 31, 32. Pero también hace referencia Santiago en el capítulo 2 versículo 24, 25. Y hay otros textos del Nuevo Testamento y en Hechos de los Apóstoles que se habla de Rahab como una mujer abanderada de la fe que tenía ella en el Dios del pueblo de Israel. De tal manera que históricamente muy conocida. Ahora, su parte social es muy interesante porque aquí nos enseña cómo realmente Rahab, pues era una cananea que eh, vivía en una de las altos de las murallas. Se dice históricamente y extrabíblicamente que eran unas casas que construían en madera sobre las murallas. Las murallas eran muy grandes. De espesor una muralla podía tener mínimo 7, 8 metros, de tal manera que era suficiente para allí, sobre esa muralla, construir una casa, dicen los historiadores, que de madera. Pero, digamos, la parte social de Rahab debemos entender que ella se casó posteriormente cuando ya se toma la ciudad de Jericó por el pueblo de Israel dirigido por Josué, se casa precisamente con uno de los espías que se llamaba Salmón. Salmón, ese fue su esposo. Mire cómo son las cosas de Dios. Este era uno de los espías que ella albergó, que ella protegió, que ella orientó y después vino a ser sus esposos. Realmente no encontré el nombre del otro espía, pero lo más importante es que Rahab posteriormente con su esposo fue un padre de Boz. Después Boz se casó con Ruth. eh, Luego de Ruth y Boz vino un hijo llamado
Obed, y Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David. Imagínese ese contexto social, Marcelita, que tiene Rahab y amigo oyente. La parte cultural, pues ya lo hemos hablado, pero quiero puntualizar en que la ciudad de Jericó albergaba eminentemente cananitas. Y los cananitas no solamente eran politeístas, sino eran unos hombres muy violentos. Eran personas muy insensibles, personas que vivían de la guerra, personas que salían de ahí de las murallas de Jericó, iban a asaltar a otros pueblos y les quitaban sus productos, sus animales, sus enseres, todo. De eso vivía realmente los cananitas. De tal manera que la parte cultural de lo que eran los cananeos, sopesándola con la cultura del pueblo de Israel, un pueblo de Israel que había pasado muchas pruebas por el desierto, un pueblo de Israel que sabía que Dios los había liberado por misericordia de la esclavitud de los egipcios, y luego un pueblo que estaba a las puertas de llegar a tierra prometida, lo que Dios había hablado a Moisés, a Isaac y a Jacob, tierra que fluía leche y miel, pues de tal manera que eran dos culturas muy opuestas. De tal manera que lo que sí podemos resaltar de Rahab, que siendo cananea, era una mujer que conocía del Dios de Israel. Y más adelante, en la parte teológica, vamos a ampliar. Marcelita, ¿qué nos dice más de esta mujer que en la Biblia le han dado mucho espacio y muy merecido porque es una mujer muy valiente, no solo por proteger a los dos espías, sino por creer en el único Dios verdadero, el Dios del pueblo de Israel? Sí, definitivamente es una mujer muy importante porque fue crucial su ayuda para que los espías que fueron enviados por Josué, me imagino que también estuvo Caleb, esto está narrado allí en el capítulo 2 del libro de Josué. Y fue muy importante la ayuda de ellos porque, pues obviamente, esta ciudad no era fácil el ingreso allí, estaba muy custodiada. Entonces, pues imagínense Dios cómo usa a esta mujer con su condición y demás para poder ayudar a estos espías. Pero algo muy importante que leíamos en el anterior programa, cuando hablamos del río Jordán, el paso por el río Jordán, fue que, no me acuerdo si fue como en el último versículo del capítulo 3 o el 2, en donde precisamente allí narran cómo pues ya ellos, la gente que habitaba en esta ciudad, pues estaban, y no solamente ellos, sino de varios lugares aledaños a donde estaba el pueblo de Israel, temían al pueblo de Israel, temían por el Dios del pueblo de Israel. Entonces, pues ya a Rahab le había llegado, pues tenía el conocimiento del Dios de los hebreos, ¿sí? De que era un Dios poderoso, de que era un Dios que había pues separado el mar Rojo, todo lo que había sucedido. Entonces para ella no era desconocido el saber de el pueblo de Israel. Entonces yo me imagino también la sorpresa de ella, pues como ese privilegio para ella de tener dos personas de este pueblo que adoraba a este Dios temido, porque pues recordemos que todos estos pueblos eran pueblos paganos que tenían un montón de dioses. Y pues podría uno ver, pues la Biblia no nos dice, por supuesto, esto es por su interpretación mía, pero uno podría decir que esta mujer, pues por la vida que ella llevaba, pues también es como esa sensibilidad, ¿no? De pronto como esa fijación en un Dios poderoso que la podía salvar a ella y a su familia de la misma vida que ella llevaba, porque pues algunos pues dicen que sí, que era prostituta, que era ramera, que otros que no, que simplemente tenía pues una casa, bueno, de tienda, lo que sea. Pero, pues bueno, tocaría ahí pues hacer un estudio más profundo de lo que el texto original dice, pero independientemente, pues la condición de ella no era una vida fácil, ¿sí? Entonces uno podría decir que Rahab
pues una de sus características era esa necesidad también de encontrarse con ese Dios poderoso, con ese Dios que tal vez ella con esa ilusión, y por eso los hizo jurar a ellos, ¿sí? Por eso los hizo prometer a los espías de que cuando llegara el momento de invadir la ciudad, pues la salvarán a ella y a su familia. Entonces también vemos una mujer de familia, una mujer que pensaba en los suyos, que no solamente se fue egoísta y pensó en su propio bien, en su propio interés, sino que ella pues vio la oportunidad para salvarse a ella y a su familia, y pues ahí fue donde vino pues la estrategia del cordón y todo esto, y pues también la mentira que pues ella inclusive pues estuvo arriesgando su propia vida diciendo la mentira de que no había visto a los, o que habían pasado de largo los espías, ¿cierto? Y que los tenía escondidos. Entonces, sin duda, una mujer muy valiente. Según lo que pues encuentro en internet, es que el significado bíblico de Rahab es ancha y espaciosa. Es lo que nos dice que significa Rahab. Y pues como decíamos, pues fue una mujer cananea. Entonces es como lo que tendría que como agregar a esta primera parte del perfil de Rahab. Interesante lo que nos ha dicho Marcela sobre esa parte personal de Ra, pero qué bueno poder, digamos, hacer así como un examen de la parte, digamos, espiritual o de la conectividad que ella tenía con Dios o con el Dios de Israel. Bueno, hay que partir diciendo que ella era, como se dijo anteriormente, cananí. Y los cananeos, pues, muy politeístas. Segunda parte es mirar cómo Ra, pues, tenía conocimiento de las grandes proezas del Dios de Israel. Y digamos que en esa época no habían libros, ni habían las Biblias, ni había el Internet, ni el Google, que hoy es una herramienta que utiliza uno demasiado. Pero había una herramienta de comunicación, amigo, oyente, mucho más efectiva en la época que hoy, porque era la tradición y la comunicación oral. Pero esa comunicación oral era de mucha alta fidelidad en la verdad de los hechos. Entonces se ha dicho, bueno, si Rahab era una prostituta o fue una prostituta o fue una mesonera, como en algunas versiones dicen, o fue más bien la dueña de una casa, como hoy podríamos decir, de citas, o prácticamente más bien era la dueña de un hostal, es decir, de un hotel, pues imagínense que si era así, o en algunas de las referencias anteriores, pues ella tenía conocimiento porque tenía mucha comunicación con mucho extranjero que llegaba a la ciudad de Jericó. Y imagínense cuánta comunicación le pudo llegar. Esto lo digo ¿por qué? Porque Rajá, sin lugar a duda, sabía que había un Dios de Israel que era poderoso, que había unas promesas para ese pueblo de Israel que había salido de Egipto de la esclavitud que había pasado por el desierto y que estaba ahí cerquita al Jordán para tomarse la tierra de Canaán, Jericó, y que esa tierra de Jericó y Canaán le pertenecían al pueblo de Israel y no le pertenecían a pueblo cananeo. Ella sabía perfectamente. Ahora, ella sabía de lo que ocurrió con las plagas en Egipto. ¿Por qué Faraón tuvo que dejar salir al pueblo? ¿Cómo fue ese acontecimiento del Mar Rojo? ¿Cómo fue ese acontecimiento de pegar a una roca y salir agua? ¿O cómo fue ese conocimiento de unas aguas amargas, mediante unos carbones se volvió agua pura? ¿O algo más grande? Alimentarse un pueblo grandísimo que se necesitaban toneladas, toneladas de alimentos diarios y que todo caía del cielo porque era el maná. Y la nube los protegía en el día y también los protegía en la noche con luz. Ella sabía y eso le daba a entender lo que decía Marcelita, muy sensible,
al Dios del pueblo de Israel, que era un Dios poderoso. Pero también, como tercer lugar, miremos los planes de Dios que tiene para cada una de las personas. Dios llama a la persona porque conoce su corazón, le encomienda unas funciones, le dice qué es lo que tiene que hacer orientándolo y cumple las funciones. Entonces, de tal manera que esa fe que tenía Rahab del pueblo de Israel y también ese llamado que Dios le hizo, pues ella cumplió la misión perfecto para poder albergar a los dos espías, que ellos no cayeran en manos del rey de Jericó y fueran ordenados a la muerte o condenados a la muerte, y que ellos pudieran salir por donde entraron para que fuera diera el informe a Josué, indicando de cómo era que debían estructurar la estrategia para poderse tomar la ciudad de Jericó. Sí, la verdad que este tema es muy apasionante porque acá también podemos ver cómo, pues la soberanía de Dios, ¿no? De usar una mujer, pues de esa condición en la que estaba. Entonces es donde vemos también el cumplimiento de ese pasaje de la Biblia donde dice, no me acuerdo la cita bíblica, ya ahorita se los comparto, de que el Señor Jesús no vino a buscar, no vino a buscar fue lo más vil y menospreciado y que él vino fue a buscar los enfermos o sea, sí, lo que estaba enfermo y no a los sanos. Entonces acá vemos cómo Dios en su poder y en su soberanía usa a esa mujer de esa condición para, pues, además que es el linaje, o sea, porque cuando vemos allí en Mateo la genealogía de Jesús, pues ahí está, Salmón, que pues fue el esposo de Rahab, y pues que viene pues esa genealogía donde después ellos, pues también de ahí viene el linaje de Booz, que pues ya sabemos que Booz fue el que redimió a Ruth. Entonces realmente es donde vemos que nosotros no somos nadie para juzgar a quién puede usar Dios o no. Él usa a quien quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiere, y lo podemos ver acá en este pasaje de Rahab, porque pues cualquiera podría imaginar, pero pues cómo iba a usar a esta mujer, y más en una época en la que, en el contexto de los judíos, bueno, allí en Canaán no era tan tenaz el tema hacia la mujer, ¿cierto? Pues había más libertad de que la mujer se expresara. Además, recordemos que tenían diosas también. Entonces, pero en el tema judío, imagínense ustedes cómo sería esa reacción del pueblo judío al regresar estos espías y decir que una mujer de esta condición pues era la que les iba a dar el aviso para que ellos pudieran entrar. O sea, es que esto realmente yo creo que me atrevería a decir que inclusive pues habría hasta habido oposición porque pues el pueblo judío era muy estricto en el tema de la mujer. Recordemos que pues cuando Jesús hablaba con mujeres, cómo reaccionaban los fariseos y los escribas y toda esta gente. Así que pues no fue fácil, no fue fácil, pero es donde vemos también la fe con la que actuó esta mujer y también lo que decía en el anterior programa, la justicia también que actuaba, con la que actuaba Josué y Caleb, ¿cierto? De honrar y de creer de que esa fue la persona que Dios puso para nosotros poder llevar a cabo el plan de Dios, porque no era el plan de ellos, era el plan de Dios de sitiar esta ciudad para que el pueblo de Israel tomara posesión de este lugar. Así que esas son las formas que Dios usa. Y esto es lo que nos muestra es que realmente nosotros no podemos encasillar a Dios en nuestra forma y en decir es que esta persona es así o esta persona es así y esa persona Dios no la puede usar. O sea, yo creo que esto es una muestra de que realmente nosotros no tenemos el derecho de encasillar a Dios en una perspectiva personal de cómo Él debería actuar, porque acá rompe todos los, o sea, realmente, y pues más adelante lo veremos en otros pasajes cuando el Evangelio y todo lo que pasó, pero acá estamos en el Antiguo Testamento y cómo desde ahí ya pues el Señor viene dando muestras de lo que iba a ser su gracia para los gentiles y para los que no eran judíos. Sí, interesante, Marcela. Hablaste de la soberanía de Dios, hablaste de lo que son los planes de Dios y hablaste de lo que realmente es una persona, como el caso de Rajá,
que nada tiene que ver, como dijo Marcela, con el pueblo de Israel, pero mire cómo Dios en su amor, soberanía y voluntad utilizó a Rahab de una manera que debemos tener en cuenta. Y Marcela hizo referencia a Mateo 1:5, que es donde está prácticamente toda la descendencia de Rahab, porque quiero volverlo a reiterar para poder entender la obra perfecta de Dios para conservar su linaje para que llegara un rey de David, y que ese rey David fuera la prefiguración de un reinado que vendría el Mesías Cristo, y que luego vendrá el reinado verdad en este mundo, en esta tierra, el reino eterno con Jesús. Y por eso quiero resaltar las genealogías de estas familias, porque mire, Rahab ya conocemos, cananea, nada que ver con el pueblo judío. Además, la profesión que ella tenía desde hacía mucho. Además, pues si ella tenía una pensión o un hotel donde iba la gente allá a inmoralidades sexuales, pues imagínese cómo fue rechazada. Pero mire lo que hace Dios en una persona. Rahab luego se casa con Salmón, que era uno de los que fue a la expiación, a espiar, a mirar cómo era la ciudad. Entonces mire Dios cómo hace esa perfección. Rahab lo salvó y en ese momento estaba salvando a su futuro esposo, porque si lo hubiese delatado hubiese muerto Salmón, pero es la voluntad de Dios. Ahora, más adelante, Rahab y Salmón tienen a un hijo llamado Booz. Y recordemos Booz cuando leemos el libro de Ruth, que Booz es el que redime a Ruth, que era una moabita. Ella también era una mujer, digamos, politeísta, y una mujer del paganismo. Pero mire cómo Booz, que sí era judío, redimió a, a Ruth, y mire cómo Salmón, que sí era judío, redimió a Rahab. Si ves la obra perfecta, pero más adelante Ruth y Boaz tienen un hijo llamado Obed, y ese hijo Obed es el padre de Isaí, y ese padre de Isaí es el padre de David. Si vemos de dónde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender cómo son los planes de Dios para redimir al mundo, para que viniera el Mesías y para conservar siempre el linaje de la tribu de Judá. Ella nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida hoy en la iglesia, en la comunidad, en la familia, en cada uno de nosotros. Y nos deja grandes enseñanzas, como es el caso de una mujer temerosa a un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, un Dios que le habían contado que hacía milagros, prodigios y grandes señales, y ella fue abanderada por la fe en ese Dios. Y al sentirse en fe, actuando con una misión, cumplió de proteger a estos dos espías. Si no hubiesen sido protegidos por esta mujer, Rahab, el rey de Jericó hubiese ordenado darles muerte. Pero Dios en su sabiduría sabía que allá había una mujer de esta naturaleza y que la utilizaría para que ella albergara, protegiera, orientara y diera señales con ellos. Y algo importante, hacer un pacto. Una mujer que no se confió tanto, sino que hizo un pacto con estos dos espías para indicar: yo los apoyo, pero ustedes cuando tomen la ciudad,
cuiden de mí y cuiden de mi familia. Eso me parece espectacular en la fe de ella. Y colocaron hasta una señal para que cuando el ejército del pueblo de Israel entrara a Jericó, pudieran los israelitas o el ejército identificar dónde estaba la casa de Raja para no hacerle daño a la casa ni a ella. Esta es una gran prefiguración de lo que es la fe en un Dios todopoderoso, de una mujer obediente, de haber cumplido una visión, de hacer un pacto para que se cumpliera y desde luego que se dio ese pacto porque ella fue salva, su familia se casó con uno de los espías, vino esa familia que era en la que les hablaba antes de la pausa. Todas esas 5 o 6 generaciones, desde Rahab hasta Isaí, el padre de David. Marcelita. Sí, muy importante haber precisado estos puntos que hablábamos antes de la pausa. Y acá, como siempre, pues nos gusta ir al texto bíblico. Ya tengo acá en mis manos mi Biblia. Entonces, en el capítulo 2 de Josué, vemos ahí, pues ustedes pueden ir y leer todo el relato, pero entonces yo me voy a centrar acá en el versículo 9. Dice en el 8. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Imagínense ustedes esas palabras de ella. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Imagínense estas palabras tan tremendas, o sea, ella ahí está haciendo unas declaraciones impresionantes de la muestra que ella tenía esa fe en ese Dios. Entonces acá lo que vemos es cómo Dios actúa a través de una fe sencilla, de una mujer sencilla que escuchó, que llegó a los oídos de ellos todo lo que el pueblo de Israel había hecho, todo lo que el Dios del pueblo de Israel, de los hebreos, había hecho. Y por eso cuando estos hombres llegaron allí, pues para ella, lo que yo decía hace un momento, no fue como desconocido. Y además porque uno también dice, bueno, porque Dios escogió a Rahab. ¿Cierto? Y pues una de las cosas que Juan decía, pues también es de precisar que la casa de ella estaba allí construida en la muralla, pues porque son murallas grandes, ¿sí? De pronto no, o sea, hay como también tener esa claridad, así como lo hablábamos que día en el programa del paso del río Jordán, no es el río chiquito que vemos acá en la ciudad, y en este caso no es una muralla chiquita y menos ahorita pues con estas edificaciones de esas tan pequeñas, esas columnas, no eran murallas, o sea, no sé, Juan, tú tienes el dato de más o menos cuál era la medida, porque además eran como doble, ¿no? Entonces había como me imagino, un espacio entre una y otra. Entonces en eso, pues estaba como la casa de ella. Además que tengamos en cuenta, estaba sobre la muralla y eso permitió que por eso los espías, pues salieran por esa ventana, porque tenía una ventana. O sea, es que todo es perfecto. Sí, Marcelita, las cosas que Dios hace en su omnisciencia, es decir, que Él lo sabe todo, lo que decía Marcela, imagínense, una muralla que hacían en piedra y la parte, digamos, de arriba, la parte más angosta, porque siempre eran en forma piramidal para tener más fortaleza, podía medir entre 7 y 12 metros de ancha la parte alta de la muralla. Y lo que tú decías, Marcela, es que esas ciudades tenían varias murallas. Tenían una muralla interna y había otra muralla externa. Y en la mitad de la muralla
existía un foso, es decir, prácticamente un lago, era lleno de agua, o lleno de maleza, o lleno definitivamente de obstáculos, de zarzas, de ramas, de impedimentos para que la gente pudiera entrar. Entonces, en la muralla externa, en la parte alta, unos dicen que las murallas de Jericó podían tener hasta 12 metros de altura, eso es bastante, como un edificio de 4 alto. Y en la parte alta, se dice ya por la cultura que, digamos, el mismo pueblo de Jericó, o el gobernador o el rey, permitía que sobre esas murallas, esa parte alta, que era un espacio amplio, se construyeran casas. Y se dice que se construían casas de madera. Y lo más curioso, lo que decía Marcela también, es que la casa de Rahab no solamente estaba sobre la muralla, sino que estaba sobre la puerta principal de la entrada de la ciudad. Y eso permitía precisamente que esa muralla y esa casa de madera sobre la puerta de entrada a la ciudad, pues permitiera tener un control bastante amplio. Y ahí es donde se coloca precisamente la señal para que ese lugar no fuera obstruido, o que las personas que estuviesen en ese lugar, cuando se cayeran las murallas o el ejército se tomara la ciudad, no le hicieran nada a Rahab. Esa es una señal. Y uno podría preguntar de qué color era la cinta, o la señal que era. ¿Recuerda, Marcelita? Era rojo. Eh, Escarlata, era color Escarlata, escarlata. color Ujú, rojo. sí, Es decir, más exactamente, escarlata es el color de la sangre. Mire así es. cómo esa señal vendría posteriormente a ser la sangre derramada de Cristo. Una prefiguración, una tipología, una señal de que ese señal escarlata indicaba que esas personas que estaban ahí serían salvas, para después toda la sangre derramada de Cristo para salvar al mundo. Y si hubiese más tiempo, podríamos ir buscando toda una serie, digamos, de simbología, de prefiguraciones, de cosas claras que Dios le permitió realizar a Rahab, para que hoy, en la posmodernidad, la iglesia de hoy, los maestros que enseñamos, tengamos plena claridad de lo que significa todo ese texto que Marcelita está leyendo. Es el capítulo 2 de Josué, ¿cierto, Marcelita? Sí, sí, capítulo Ahí 2. está todo narrado, si no estoy mal, todo el capítulo, de cómo ocurrió todos esos hechos, y de cada frase saca uno una enseñanza para la iglesia de hoy, Marcelita. Sí, sí, definitivamente, pues Rahab es una mujer ejemplar y acá en la Biblia precisamente hay varios pasajes donde la mencionan y entre ellos, pues lo que decíamos hace un momento, está Hebreos 11:31. Allí podemos ver que Mm. dice, por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías. Bueno, también está en Santiago, capítulo 2 versículo 25, también la mencionan. Y dice asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Bueno, entonces digamos allí la mencionan. Y pues en Mateo también, pues en la, donde dice la genealogía. Recordábamos pues esto de que pues ella se casó con Booz y pues de ella fue que nació, digo, con Salmón y de Salmón y ella fue que nació Booz, que fue luego pues el esposo de Ruth. Y luego pues Ruth pues se engendra a Obed y bueno, en fin, ahí hay toda una genealogía. Entonces estos versículos y por supuesto en Josué y luego en el capítulo 6 pues cuando ya entran a Jericó, donde se da pues el rescate de ella y de su familia, al resto pues de la gente, pues obviamente pues
Sabemos que Dios ya le había dado la orden al pueblo de Israel, que, cuál era qué era lo que tenían que hacer. Entonces era sitiar y por supuesto pues acabar con todo y todos, porque eran pues pueblos paganos. Así que Rahab definitivamente es una mujer sencilla, de ella podemos aprender esa sencillez, es creer en el Dios que lo hizo todo, creer en sus obras, creer en sus milagros y una fe sencilla, una fe realmente que lo único que Dios espera es eso, que creamos en Él y que estemos dispuestos a darlo todo por Él, porque ella estuvo, o sea, ella arriesgó todo por los espías, pero no tanto por los espías, sino por el anhelo de ser libre y de conocer al Dios de los hebreos, porque esto realmente fue lo que la movió a ella. ¿Qué fue lo que movió a Rahab a esconder, a recibir a los espías, a esconder a los espías, a mentir por precisamente al esconderlos? Lo que la movió fue ese temor que tenía por el Dios de Abraham y ese anhelo de conocer. O sea, no fueron los espías como tal, sino porque ellos iban en representación del pueblo de Israel, el pueblo precisamente del Dios del que ella había escuchado. Entonces acá yo creo que es súper importante eso para Ujú. nosotros también a veces dejar de poner nuestra mirada en las personas y realmente siempre ponerla en Dios. Obviamente Dios usa personas como lo hizo con estos espías, pero siempre nuestra mirada debe estar puesta en Él. Qué bueno, Marcela, esa resaltación o resaltar cómo Rahab puso fue su mirada precisamente en el Dios de Israel. Y ahí, en el texto que nos compartía Marcela, Hebreos 11:31, pues lo que vemos precisamente es cómo Rahab, por su fe en el Dios de Israel, dice el texto, no fue precisamente condenada como los incrédulos, es decir, como los habitantes de Jericó. Y ese mismo texto también lo retoma el escritor Santiago en 2:25, en donde dice que Rajá, no solamente por su fe en el Dios de Israel poderoso, que amaba y cuidaba y bendecía a su pueblo, sino que también Rajá fue una mujer de una gran acogida de hospitalidad, acoger a los espías, protegerlos e indicarles y salvarlos prácticamente de las órdenes del rey de Jericó. Y esto nos da a entender que por eso Rahab se conoce en muchos textos bíblicos como una mujer de un prototipo de fe en el Dios de Israel, de su hospitalidad y de la obediencia a ser sensible y cumplir la misión que Dios le dio y por eso bendecida en gran manera que posteriormente la redimiera Salmón, su esposo, y luego fuera, digamos, la tataranieta del rey David y luego posteriormente de la estirpe de David, la llegada del Mesías, Jesús nuestro Señor y Salvador. Marcelita. Sí, sí, ese es nuestro Señor. Definitivamente es hermoso ver cómo Dios actúa y Él ya también estaba enviando pues esos mensajes de redención y de que su Ujú. salvación estaba al alcance de toda la humanidad, de que no solamente se iba a centrar en su pueblo elegido, sino que también su salvación, su gracia iba a estar para todos, para los gentiles, para todo el que sencillamente tuviese la fe de creer en Él y de estar dispuesto a seguirle. Entonces acá es donde vemos realmente cómo el Señor a esta mujer cananea, ¿cierto? Que pues no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, el Señor la introduce. Por su gracia y por su misericordia, la introduce en el linaje de Cristo Jesús. La introduce precisamente como dice allí en la palabra
como esa rama injertada como lo somos nosotros. Entonces ahí ya el Señor estaba mandando ese mensaje, ya él estaba pues claro, nosotros lo podemos decir ahora porque conocemos todos los libros, pero pues en ese momento no estaban los libros, no estaba sino hasta lo que ahora se había escrito por parte de Moisés y eso, ¿cierto? Entonces, realmente, pues yo creo que pues para el pueblo de Israel también era algo pues incomprensible porque pues ellos eran el pueblo elegido, la promesa pues para Abraham y demás, pero pues también vemos ahí esa fe de parte y esa firmeza de Josué, de Caleb, de todas las personas de allí, el pueblo de Israel, de creer de que Dios actuaba y que él actuaba como él quería y pues de ahí que ellos pues también decidieron confiar, porque pues también hay que ver la otra parte. O sea, es esa fe también de Josué y de los que estaban al frente del ejército, en ese caso Josué y pues ahí con su amigo Caleb, de imagínense, o sea, poder creer porque seguramente Dios le dio la tranquilidad de que sí, de que Él había dispuesto todo para ellos, poder ellos confiar en una persona que era pues de este lugar, cananea, impía. Entonces, poder creer, imagínense, entonces es también de parte y parte. Entonces, eso es lo que Dios busca de nosotros, que tengamos una fe y que creamos en sus promesas y que cuando Él dice algo, Él lo cumple por encima de lo que sea. Sí, Marcela. Se nos pasó el tiempo rápido, estábamos muy emocionados porque tantas cosas para hablar de Rahab. Pues mire, Marcelita y amigo oyente, encontré acá una partecita de un sermón de Charles Spurgeon, y dice acá el título, según Spurgeon, que fue un maestro predicador, dice, ¿qué significa el cordón rojo en la casa de Rahab? Y mire lo que él dice brevemente, solamente un poquito. Dice, esa cuerda roja que cuelga en su ventana se parece mucho a un rastro de sangre que nos recuerda la sangre de Jesús. Cuando Jesús murió, su sangre salvó nuestra vida, al igual que la cuerda roja salvó la vida de Rahab. Si confirmamos en Dios, como hizo Rahab, podemos unirnos a la familia de Dios y ser protegidos por medio de la fe que Dios le dio a Rahab. Y esto es muy importante porque resaltamos aquí la fe de Rahab en el Dios de Israel. Y nosotros sabemos por la doctrina de la salvación y la doctrina de la fe que hay tres formas de fe. La fe salvadora, que está en Hebreos 11:1, la fe para salvación. No recuerdo si es en Efesios 2, 3 o 4 que también habla de la fe salvadora, pero recordemos que hay una fe como don de Dios. Y aquí quiero resaltar, esa fe como don de Dios fue esa fe que Dios le dio a Rahab para que ella creyera firmemente en el Dios de Israel Todopoderoso. Y otra clase de fe que es la fe como fruto del Espíritu Santo. Allá en Gálatas 5, 21, 22. Ahí está esa clase de fe. Pero desde luego reiterando ya para finalizar lo que siempre Marcelita reiteró en Hebreos 11:31. Y el texto dice, Rajá por la fe, la ramera, no pereció junto con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. Es un texto hermoso y por eso Rajá aparece en lo que se llama esa exposición en Hebreos de los hombres o de los gigantes de la fe en el Dios Todopoderoso. Marcelita. Así es, y bueno, ya para ir terminando, en Josué ya vemos el cumplimiento de esta promesa. Josué capítulo 6, versículo 17 dice, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo. Ahí está hablando Josué, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Y más adelante en el versículo 22 dice, mientras tanto Josué les dijo a los dos espías, cumplan su promesa con la prostituta
prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Eso está en el capítulo 6 del libro de Josué. Entonces ahí vemos cómo nuestro Señor es eso, es tener es creer en Dios, tener esa fe en el Dios de los hebreos, en el Dios de Abraham, en el Dios de Israel, de Jacob, de Isaac, de todo lo que él ha hecho, que es real, que lo que está en esta palabra es real. Y bueno, el Señor. Y si nosotros somos testimonio para nuestra familia, seguramente nuestra familia también va a ser salva, como sucedió acá en el caso de Rahab. Que así sea. Y bueno, damos por terminado, no sin antes agradecerle a Alberto Garay desde los Estados Unidos, nos reporta, y Carmenza desde Sogamoso. En mi WhatsApp está Fran Montes desde España, está Lupercio desde Morales, y está la pastora Adelina desde Tamalameque. Tamalameque, si no estoy mal, eso es parte ya del Bajo Magdalena. Agradecemos a todas ustedes que nos han sintonizado y damos gracias a Dios por permitirnos estar en el impulso y haber hecho un programa más con ustedes para darles a conocer el testimonio de esta gran mujer, Rahab, una de las ascendientes para llegar al linaje de nuestro Señor amado Jesucristo. Marcelita, gracias por su compañía. A Tanis en el Control Master, a usted, amigo oyente, en la sintonía. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones para ustedes. Bendiciones.